La yegua salvaje sintió la sangre fresca y encontró al bebé llorando junto a sus padres, destrozados en el accidente. Su cuerpo se convirtió en escudo contra depredadores, frío y muerte durante 3 días, desafiando a la naturaleza misma por una vida que no era suya. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El viento aullaba entre los pinos de la Sierra Madre Occidental, mientras Javier Mendoza conducía su vieja camioneta por el sinuoso camino forestal. La luz del atardecer se filtraba entre las nubes de tormenta, proyectando sombras alargadas sobre el paisaje escarpado de Chihuahua. Había sido un día agotador de vigilancia en la reserva natural, donde trabajaba como guardabosques, y lo único que deseaba era llegar a su cabaña, servirse un café caliente y descansar. Un relámpago iluminó el cielo, seguido por el estruendo del trueno que retumbó entre las montañas. La lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando contra el parabrisas como pequeñas piedras. Javier maldijo en voz baja, reduciendo la velocidad. La temporada de lluvias había llegado con fuerza ese año, convirtiendo los caminos de tierra en peligrosos lodazales. «Maldita sea», murmuró, entrecerrando los ojos para distinguir el camino a través del agua que corría por el vidrio. «Debí haber salido antes». Fue entonces cuando lo vio, un destello inusual entre los árboles, a unos 100 metros del camino. No era el reflejo de un animal ni el brillo de una roca mojada. Era algo diferente, algo que no pertenecía a ese lugar salvaje. Javier detuvo la camioneta y tomó sus binoculares del asiento del copiloto. A través de la cortina de lluvia, distinguió lo que parecía ser metal retorcido. Un vehículo. Un automóvil que aparentemente se había salido del camino superior y había rodado por la pendiente hasta quedar detenido entre los árboles. «Dios mío», susurró, dejando los binoculares y tomando su radio. «Central, aquí Mendoza. Posible accidente en el sector norte, kilómetro 37 del Camino del Águila. Voy a verificar. Cambio». La radio crepitó con estática antes de que la voz de Lucía, la operadora, respondiera. «Recibido, Mendoza. Ten cuidado, las condiciones están empeorando. ¿Necesitas apoyo? Cambio. Negativo por ahora. Les informaré. Cambio y fuera». Javier tomó su impermeable, una linterna y el botiquín de primeros auxilios. La lluvia lo empapó instantáneamente mientras descendía por la pendiente resbaladiza, apoyándose en los troncos de los árboles para mantener el equilibrio. El automóvil, un sedán azul, había quedado completamente destrozado. El techo estaba hundido, las ventanas hechas añicos y la carrocería retorcida como si fuera de papel. Javier sintió que se le encogía el estómago mientras se acercaba. Nadie podría haber sobrevivido a un impacto como ese. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», gritó por encima del ruido de la lluvia sin esperar realmente una respuesta. Con manos temblorosas, iluminó el interior del vehículo con su linterna. El corazón se le detuvo por un instante. En los asientos delanteros, 2 cuerpos inmóviles, un hombre y una mujer, jóvenes, quizás en sus 30, no había señales de vida. Javier cerró los ojos por un momento, intentando controlar su respiración. Había visto accidentes antes, pero nunca se acostumbraba a la visión de la muerte. Tomó su radio para informar del hallazgo, pero se detuvo al notar algo inusual. La puerta trasera del automóvil estaba abierta, colgando precariamente de una sola bisagra. Y más extraño aún, había un portabebés vacío en el asiento trasero. «No puede ser», murmuró, dirigiendo el haz de la linterna hacia el suelo embarrado alrededor del vehículo.
Pequeñas huellas se alejaban del accidente, pero no eran huellas humanas, eran marcas de cascos, y junto a ellas, arrastrado por el barro, lo que parecía ser un rastro dejado por el portabebés. Con el corazón acelerado, Javier siguió las huellas, adentrándose más en el bosque. La lluvia continuaba cayendo implacablemente, amenazando con borrar cualquier rastro. Después de unos 50 metros, las huellas lo condujeron a un pequeño claro entre los árboles. Lo que vio lo dejó paralizado. Una yegua salvaje, de pelaje castaño oscuro, casi negro por la lluvia, estaba de pie en el centro del claro. Su cuerpo protegía algo en el suelo, como una madre protegiendo a su cría. Al acercarse Javier, el animal levantó la cabeza, sus ojos brillantes y alertas fijos en el intruso. «Tranquila», susurró Javier, levantando una mano en gesto pacificador mientras avanzaba lentamente. La yegua relinchó, sacudiendo su cabeza en advertencia. Pero no huyó, algo extraordinario para un animal salvaje. Permaneció firme, defendiendo lo que estaba protegiendo, y entonces Javier lo escuchó. El débil llanto de un bebé. «Dios mío», jadeó, avanzando con más determinación ahora. «Déjame pasar, por favor». Para su sorpresa, la yegua dio un paso atrás, aunque mantuvo su postura vigilante, y ahí, parcialmente cubierto por hojas y ramas que el animal parecía haber colocado deliberadamente, estaba el portabebés. Dentro, un bebé de no más de 6 meses, milagrosamente vivo, aunque empapado y llorando débilmente. Javier se quitó el impermeable y lo colocó sobre el bebé, protegiéndolo de la lluvia. Con manos temblorosas, tomó su radio. «Central, aquí Mendoza. Necesito evacuación médica urgente. Tenemos 2 fallecidos en un accidente de auto y un bebé sobreviviente. Repito, un bebé con vida. Cambio». La voz de Lucía respondió cargada de incredulidad. «¿Un bebé? ¿Estás seguro?» «Cambio». Afirmativo. «Y algo más». Javier miró a la yegua, que seguía allí, observándolo. No van a creer quién lo ha estado protegiendo. La tormenta arreciaba, mientras Javier sostenía al bebé contra su pecho, intentando transmitirle algo de calor. El pequeño había dejado de llorar, reemplazando sus lamentos por unos hipidos entrecortados que preocupaban al guardabosques. Sabía que la hipotermia era un riesgo real y que cada minuto contaba. «Aguanta, pequeño», susurró. «La ayuda viene en camino». Para su asombro, la yegua salvaje no se había marchado. Se mantenía cerca, observando con una atención casi humana, relinchando suavemente de vez en cuando como si quisiera comunicarse. Javier nunca había visto un comportamiento así en un animal salvaje. «¿Qué haces aún aquí?», murmuró, mirando al animal. «Deberías estar buscando refugio». El sonido de motores y sirenas a lo lejos anunció la llegada de los servicios de emergencia. La yegua levantó las orejas, súbitamente alerta, pero para sorpresa de Javier, no huyó ante estos sonidos amenazantes. Minutos después, el claro se llenó de actividad. 2 paramédicos, un hombre y una mujer, se apresuraron hacia ellos, mientras que varios policías estatales y otro guardabosques comenzaron a asegurar la zona y a examinar el vehículo accidentado. «Aquí», gritó Javier, haciendo señas con la linterna. La paramédica, una mujer de unos 40 años, con cabello negro recogido en una trenza, llegó primero. «Soy Dolores Vega», dijo, arrodillándose junto a Javier. «Déjame ver al bebé». Con cuidado profesional pero apresurado, tomó al pequeño y lo examinó rápidamente. «Está frío, pero responde a estímulos», informó a su compañero, un joven de aspecto serio que preparaba una manta térmica. «Necesitamos evacuarlo inmediatamente, probable hipotermia moderada».
Mientras trabajaban, la yegua dio unos pasos hacia atrás, pero se mantuvo visible, sus ojos nunca dejando al bebé. «¿Qué hace ese animal aquí?», preguntó el paramédico masculino, notando finalmente la presencia del equino. «No lo vas a creer», respondió Javier, «pero creo que ella protegió al bebé. Cuando llegué, estaba junto al portabebés, como si lo estuviera resguardando. Incluso parece haber juntado hojas y ramas para cubrirlo». Dolores levantó la mirada, escéptica. «¿Una yegua salvaje? Eso es imposible». «Lo sé, pero mírala», insistió Javier. «No se va, aunque normalmente estos animales huyen de los humanos, y hay marcas de cascos alrededor del portabebés, como si hubiera estado caminando en círculos, vigilando». La paramédica volvió a concentrarse en el bebé, envolviéndolo en la manta térmica. «Sea como sea, este pequeño es un milagro. Por lo que dices, debe haber estado aquí desde el accidente, y con esta lluvia y las temperaturas nocturnas de la sierra, no debería estar vivo». El jefe de policía, comandante Rodrigo Fuentes, un hombre robusto con un espeso bigote, se acercó a ellos. «Hemos identificado a las víctimas», anunció con voz grave. «Eduardo y Marisol Olivares, de Ciudad Juárez. Según los documentos en el vehículo, venían de visitar a familiares en Hermosillo. El bebé debe ser su hijo, Martín Olivares, de 6 meses, según una tarjeta de vacunación que encontramos». «¿Cuánto tiempo crees que llevan aquí?», preguntó Javier. Fuentes consultó sus notas. «Por el estado de los cuerpos y los informes de tránsito, estimamos que el accidente ocurrió hace 3 días, durante la primera tormenta de la semana». «¿3 días?» Dolores levantó la mirada, incrédula. «Es imposible que un bebé sobreviva tanto tiempo a la intemperie, especialmente con estas condiciones». Todos miraron involuntariamente hacia la yegua, que permanecía a una distancia prudente, inmóvil bajo la lluvia. «A menos que tuviera ayuda», murmuró Javier. El comandante Fuentes soltó una risa escéptica. «Mendoza, entiendo que los guardabosques tengan cierta conexión con la naturaleza, pero estás sugiriendo que un caballo salvaje cuidó de un bebé humano durante 3 días. Es absurdo». «No es tan absurdo», intervino un hombre mayor que acababa de llegar. Era el doctor Ernesto Saldívar, el veterinario de la reserva. Con su barba blanca y su andar pausado, inspiraba respeto incluso bajo la lluvia torrencial. «Los equinos tienen instintos maternales muy fuertes. Y esta yegua en particular la conozco bien». Todos se volvieron hacia él. «¿La conoces?», preguntó Javier. Saldívar asintió. «Es la que los locales llaman la guardiana. Ha estado en estas montañas por al menos 10 años. Es la líder de una pequeña manada, pero a veces se separa y deambula sola. Es inusualmente inteligente y menos temerosa de los humanos que otros caballos salvajes». Miró con respeto hacia el animal. «He intentado estudiarla durante años, pero es escurridiza cuando quiere serlo. Lo que Javier describe no es típico, pero tampoco imposible. Los animales a veces muestran comportamientos altruistas que desafían nuestra comprensión». Dolores había terminado de estabilizar al bebé y ahora lo preparaba para el transporte. «Sea como sea, este pequeño necesita un hospital ahora mismo. Discutamos sobre caballos heroicos después». Mientras cargaban al bebé en una camilla plegable, adaptada para el difícil terreno, Javier notó algo asombroso. La yegua comenzó a seguirlos, manteniendo una distancia prudente, pero sin perderlos de vista. «Miren eso», señaló. «Nos está siguiendo». «Probablemente solo curiosidad», comentó el comandante Fuentes, restándole importancia. «O quizás quiere asegurarse de que nos llevamos al intruso de su territorio». Pero Javier no estaba convencido.
Había algo en la mirada del animal, una inteligencia y preocupación que parecían demasiado humanas. El grupo comenzó el difícil ascenso hacia el camino donde esperaban las ambulancias y patrullas. La lluvia continuaba cayendo, aunque con menos intensidad, y el terreno resbaladizo hacía cada paso peligroso. Los paramédicos avanzaban con extremo cuidado, protegiendo la camilla donde el pequeño Martín yacía envuelto en mantas térmicas. Y todo el tiempo, la guardiana los siguió, manteniéndose a la vista, sus ojos fijos en el bulto que los humanos transportaban con tanto cuidado. El Hospital General de San Lorenzo, un edificio blanco de 3 plantas en las afueras de la pequeña ciudad serrana, se convirtió en el centro de una actividad inusual aquella noche tormentosa. Las luces de la sala de emergencias brillaban con intensidad, mientras médicos y enfermeras se movían con eficiencia calculada alrededor de la diminuta figura que había llegado en ambulancia minutos antes. Ladrá. Carmela Jiménez, pediatra de guardia, examinaba meticulosamente al pequeño Martín Olivares. Con más de 20 años de experiencia, pocas cosas podían sorprenderla, pero este caso era excepcional. Temperatura corporal 35.2 grados, dictó a la enfermera que tomaba notas. Ligeramente hipotérmico, pero sorprendentemente estable considerando las circunstancias. Respuesta pupilar normal, reflejos presentes, ligera deshidratación. La doctora continuó con su examen, palpando suavemente el abdomen del bebé, escuchando su corazón y pulmones, revisando cada centímetro de su piel en busca de heridas o signos de exposición. «Es un milagro», murmuró finalmente, quitándose el estetoscopio. Este bebé no debería estar vivo después de 3 días a la intemperie. Dolores, la paramédica que había traído a Martín, permanecía en una esquina de la sala, observando. Se había quedado más allá de su turno, intrigada por el inusual caso. «¿Entonces está bien?», preguntó acercándose. Ladrá. Jiménez asintió lentamente. «Considerando todo, está en un estado sorprendentemente bueno. Deshidratado. Sí, pero no en un nivel crítico. Hipotérmico, pero no severamente. Y lo más asombroso es que no muestra signos de exposición grave ni heridas significativas. Es como si alguien lo hubiera estado cuidando», comentó Dolores, recordando la extraña escena en el bosque. «Según el informe que me dieron, eso fue exactamente lo que sucedió», respondió la doctora, arqueando una ceja. «Pues aunque debo admitir que me cuesta creer que un caballo salvaje actuara como niñera». En ese momento, el doctor Rafael Moreno, director del hospital, entró en la sala. Era un hombre alto y delgado, con cabello canoso perfectamente peinado y gafas de montura fina que le daban un aire académico. «Doctora Jiménez, ¿cómo está nuestro pequeño milagro?» «Estable, sorprendentemente. Lo mantendremos en observación al menos 48 horas, pero honestamente, he visto bebés en peores condiciones después de pasar unas horas perdidos en un centro comercial». El director asintió, satisfecho, y luego bajó la voz. «Hay una multitud formándose afuera, periodistas, vecinos, curiosos. Parece que la historia se ha difundido con rapidez». «¿Qué historia?», preguntó Dolores. «La del accidente, la del bebé salvado por un caballo salvaje», clarificó el doctor Moreno. «Alguien de los servicios de emergencia debe haber filtrado la información. Ya lo están llamando el milagro de la sierra». En el pasillo, Javier Mendoza conversaba con el comandante Fuentes y una trabajadora social recién llegada, Sofía Alcántara, una mujer joven con expresión compasiva pero profesional. «Hemos contactado con los familiares más cercanos», explicaba Sofía, consultando su tableta. «Los abuelos maternos viven en Ciudad de México y están tomando el primer vuelo disponible. Hasta entonces,
el pequeño quedará bajo custodia temporal del Estado. ¿Y qué sabemos del accidente?, preguntó Javier, aún conmocionado por los eventos de la noche. El comandante Fuentes suspiró, frotándose el puente de la nariz. Preliminarmente, parece que perdieron el control en una curva durante la tormenta del lunes. El guardarrail cedió y el vehículo rodó unos 30 metros por la pendiente. La muerte fue instantánea para ambos padres. ¿Y cómo terminó el bebé fuera del auto?, insistió Javier. El forense cree que el portabebés salió despedido durante el vuelco, quizás por una ventana rota. Una terrible tragedia, pero esa expulsión probablemente salvó la vida del pequeño. Sofía, que había estado escuchando atentamente, intervino, lo que no explica cómo sobrevivió 3 días a la intemperie. Ahí es donde entra nuestra misteriosa yegua, respondió Javier con una media sonrisa. Como invocada por sus palabras, una enfermera se acercó apresuradamente. Disculpen, ¿ustedes son los del rescate en la montaña? Tienen que ver esto. Los 3 siguieron a la enfermera hasta la entrada principal del hospital. A través de las puertas de cristal, bajo la luz de las farolas del estacionamiento, pudieron ver una figura oscura e inconfundible. La guardiana, inmóvil bajo la lluvia, sus ojos fijos en el edificio. «Imposible», murmuró el comandante Fuentes. «Nos siguió hasta aquí. Son más de 10 kilómetros desde el lugar del accidente y por terreno urbano», añadió Javier, igualmente asombrado. «Debió seguir la ambulancia». La enfermera, visiblemente nerviosa, señaló hacia el exterior. «Ha estado ahí desde que llegaron. No se mueve, no se acerca a nadie, solo espera». En ese momento, el doctor Saldívar, el veterinario, entró al hospital sacudiéndose la lluvia de su impermeable. Había estado ayudando con el manejo de los cuerpos en el lugar del accidente y acababa de llegar. «Veo que nuestra amiga también ha venido», comentó al notar las miradas dirigidas hacia la puerta. «Esto ya es demasiado extraño», dijo Fuentes. «¿Por qué un animal salvaje se interesaría tanto en un bebé humano?». El doctor Saldívar se acercó al cristal, observando a la yegua con expresión pensativa. «En mis 40 años estudiando comportamiento animal, nunca había visto algo así, pero la naturaleza está llena de misterios». «¿Crees que realmente protegió al bebé durante 3 días?», preguntó Sofía, la trabajadora social, con genuina curiosidad. «La evidencia circunstancial es fuerte», respondió el veterinario. «El bebé estaba relativamente seco cuando lo encontraron, a pesar de las tormentas. Alguien o algo debió proporcionarle calor corporal durante las noches frías, y según Javier, había ramas y hojas colocadas alrededor del portabebés, como un nido improvisado. Y eso lo hizo el caballo». El escepticismo en la voz del comandante Fuentes era evidente. «Los caballos son increíblemente inteligentes», continuó Saldívar, «y esta yegua en particular ha mostrado comportamientos inusuales antes. Los arrieros locales hablan de ella con una mezcla de respeto y superstición. La llaman la guardiana, porque dicen que a veces aparece cerca de excursionistas perdidos, como señalándoles el camino». Javier, que había permanecido en silencio, observando a la yegua, habló finalmente. «Sea lo que sea que haya pasado en ese bosque, ese animal tiene una conexión con el bebé. Miren cómo está ahí, vigilante, como si estuviera esperando noticias». En ese momento, una camioneta con el logo de un canal de televisión local apareció en el estacionamiento, seguida por otra y luego otra más. Los faros iluminaron a la yegua, que permaneció impasible ante la repentina atención. «Y ahí está el circo mediático», suspiró el comandante. «Esto se va a convertir en un espectáculo. Deberíamos proteger al animal», sugirió Javier.
Con tanta gente, podría asustarse o volverse agresiva. El doctor Saldívar asintió. Tienes razón. Llamaré a algunos colegas para establecer un perímetro. Esta yegua merece nuestro respeto, no ser tratada como una atracción de feria. La mañana llegó a San Lorenzo con un cielo despejado que contrastaba dramáticamente con la tormenta de la noche anterior. Los primeros rayos del sol iluminaban el peculiar campamento que se había formado en el estacionamiento del hospital. Periodistas con cámaras y micrófonos, curiosos locales comentando en pequeños grupos y un cordón de seguridad improvisado alrededor de un espacio donde, increíblemente, la guardiana permanecía. La yegua no se había movido en toda la noche. Había aceptado el agua y el heno que el doctor Saldívar y sus asistentes le ofrecieron, pero rechazaba alejarse. Ocasionalmente caminaba en círculos, inquieta, pero siempre regresaba a su posición con la mirada fija en la entrada del hospital. Dentro del edificio, la Dra Jiménez completaba su ronda matutina. El pequeño Martín había pasado una noche tranquila, mejorando rápidamente con la hidratación intravenosa y el calor controlado de la incubadora. Ahora descansaba en una cuna normal, chupándose el pulgar con entusiasmo, sus ojos oscuros siguiendo con curiosidad los movimientos de las enfermeras. «Buenos días, campeón», saludó la doctora, inclinándose sobre la cuna. «Eres toda una celebridad, ¿sabes?». Como respondiendo, el bebé gorjeó alegremente, extendiendo sus manitas hacia ella. «Su recuperación es asombrosa», comentó una enfermera mientras ajustaba el goteo de suero. «Ni siquiera parece el mismo bebé que llegó anoche. Los niños son increíblemente resilientes», respondió la doctora, permitiendo que Martín agarrara su dedo índice. «Pero admito que este caso es excepcional. En teoría, un bebé de 6 meses expuesto a los elementos durante 3 días debería estar en condiciones críticas, si no peor». Se acercó a la ventana, desde donde podía ver el extraño espectáculo del estacionamiento. «Y aparentemente tenemos que agradecer a una yegua salvaje por este milagro», añadió con una sonrisa incrédula. En ese momento, Sofía Alcántara, la trabajadora social, entró en la habitación con expresión agitada. «Doctora, los abuelos acaban de llegar. Están en recepción completando el papeleo, pero están ansiosos por ver al bebé». «Por supuesto», asintió la Dra Jiménez. «¿Cómo están?» «Debe ser devastador perder a su hija y yerno así. Están sobrellevándolo», respondió Sofía con cuidado. «El shock inicial ha dado paso a la preocupación por Martín y, naturalmente, están intrigados por toda esta situación con la yegua». Minutos después, Guadalupe y Héctor Vargas entraron a la habitación. Eran una pareja en sus 70 años. Ella, una mujer bajita con cabello gris recogido en un moño. Él, alto y delgado, con un bigote recortado y ojos enrojecidos que delataban su dolor contenido. «¡Mi niño!», exclamó Guadalupe, acercándose precipitadamente a la cuna. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas mientras tomaba la manita de Martín. «A mi pequeño milagro». Héctor permaneció un paso atrás, visiblemente conmovido, pero manteniendo la compostura. «¿Cómo está realmente, doctora?», preguntó con voz ronca. «Considerando las circunstancias, está sorprendentemente bien», respondió la doctora Jiménez. «Presenta una leve deshidratación y tuvo hipotermia moderada, pero ambas condiciones están resolviéndose rápidamente. No hay señales de traumatismo ni infecciones». «Francamente, es asombroso. ¿Y es cierto lo que nos contaron?», preguntó Guadalupe, sin apartar la mirada de su nieto. «¿Sobre el animal salvaje que lo protegió?». La doctora intercambió una mirada con Sofía antes de responder.
Según los rescatistas, cuando encontraron a Martín, estaba siendo vigilado por una yegua salvaje. El animal parecía haberlo protegido, incluso acumulando vegetación a su alrededor como refugio. «Dios obra de formas misteriosas», murmuró Guadalupe, haciendo la señal de la cruz. «Lo que sea que haya ocurrido», continuó la doctora, «Martín tuvo un ángel guardián muy efectivo. Sin algún tipo de protección, las probabilidades de supervivencia en esas condiciones eran prácticamente nulas». Héctor se aclaró la garganta. «Y nos han dicho que el animal está aquí, afuera del hospital». «Así es», confirmó Sofía. «No se ha movido desde anoche». «Quiero verlo», declaró el hombre con firmeza. «Quiero ver al animal que salvó a mi nieto». Mientras tanto, en el estacionamiento, Javier Mendoza conversaba con el doctor Saldívar y una mujer de mediana edad, vestida con ropa de campo pero elegante, Gabriela Montoya, la directora de la Reserva Natural. «La situación se está volviendo insostenible», decía Gabriela, señalando a los periodistas que se agolpaban contra el cordón de seguridad. «Esta yegua es un animal salvaje protegido, no una atracción de circo. Necesitamos devolverla a su hábitat». «No se irá voluntariamente», respondió Saldívar, observando a la guardiana. «Ya lo intentamos anoche». «Se resiste a alejarse del hospital. Entonces tendremos que sedarla y transportarla», insistió Gabriela. «Entiendo que esta historia es conmovedora, pero estamos hablando del bienestar de un animal salvaje». Javier, que había estado observando a la yegua en silencio, intervino. «No estoy seguro de que sea la mejor solución. Hay algo especial en esta conexión». «Nunca había visto nada igual». «No seas sentimental, Mendoza», replicó Gabriela con impaciencia. «Esta yegua pertenece a las montañas, no a un estacionamiento de hospital». «Lo que Javier sugiere», intervino Saldívar, «es que podríamos estar frente a un fenómeno de comportamiento animal sin precedentes. Forzar la separación ahora podría ser una oportunidad perdida para la ciencia». «¿Y qué proponen entonces?», preguntó Gabriela, cruzándose de brazos. «¿Convertir el estacionamiento en un corral permanente?» Antes de que pudieran responder, un movimiento en la entrada del hospital captó su atención. Héctor Vargas, acompañado por Sofía, emergía del edificio y caminaba directamente hacia el cordón de seguridad. «Señor, no puede pasar», advirtió uno de los asistentes veterinarios que vigilaban el perímetro. «Soy el abuelo del bebé», respondió Héctor con una dignidad tranquila que silenció cualquier protesta. «Vengo a conocer a quien salvó a mi nieto». Los presentes intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a detenerlo. Javier se acercó rápidamente. «Señor Vargas, soy Javier Mendoza, el guardabosques que encontró a su nieto. Este animal es salvaje y potencialmente peligroso. Por favor, mantenga la distancia». Héctor asintió, pero continuó avanzando lentamente. La guardiana, que había estado pastando distraídamente, levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se orientaron hacia el hombre, sus ojos oscuros fijos en él con una intensidad casi sobrenatural. Un silencio extraño descendió sobre el bullicioso estacionamiento mientras Héctor Vargas se detenía a unos metros de la guardiana. El hombre y la yegua se observaron mutuamente, inmóviles, en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Los periodistas, por una vez, mantuvieron sus cámaras y micrófonos en silencio, como si intuyeran lo sagrado del encuentro. «Gracias», dijo finalmente Héctor, su voz quebrándose con emoción contenida. «Gracias por salvar a mi nieto». La yegua resopló suavemente, sus orejas moviéndose hacia adelante, como si escuchara con atención. «Mi hija y su esposo se han ido».
continuó el hombre, sin importarle que estuviera hablando con un animal o que decenas de personas lo observaran. Pero Martín sigue con nosotros, gracias a ti. Para asombro de todos los presentes, la guardiana dio un paso hacia adelante, acercándose al anciano, Javier y el doctor. Saldívar intercambiaron miradas tensas, preparados para intervenir si fuera necesario, pero el animal se movía con una delicadeza sorprendente. «Cuidado, señor Vargas», advirtió Javier en voz baja. Pero Héctor permaneció firme, sin mostrar miedo. La yegua se detuvo a apenas 1 metro de él, extendiendo su cuello para olisquearlo. El hombre, lentamente, levantó una mano temblorosa. «¿Puedo?», preguntó, mirando de reojo a Saldívar. El veterinario, fascinado por lo que estaba presenciando, asintió casi imperceptiblemente. Con infinita suavidad, Héctor colocó su mano en el cuello de la guardiana, acariciando su pelaje oscuro. El animal no solo lo permitió, sino que pareció inclinarse hacia el contacto, sus ojos medio cerrados, en lo que casi podría interpretarse como satisfacción. «Nunca había visto algo así», murmuró Gabriela, la directora de la reserva, su anterior postura pragmática dando paso al asombro. Flashes de cámaras comenzaron a dispararse, capturando el extraordinario momento. La escena, un anciano acariciando a un caballo salvaje que había salvado a su nieto huérfano, era de una potencia emocional que no escapó a nadie. «Tengo una idea», dijo repentinamente Héctor, volviéndose hacia Javier y los demás. «¿Podría el bebé ver a la yegua? ¿Sería posible traerlo aquí afuera, aunque sea por un momento?» La pregunta provocó un murmullo entre los presentes. Sofía, la trabajadora social, fue la primera en responder. «Tendríamos que consultar con la Dra. Jiménez. Martín está estable, pero sigue siendo un paciente en recuperación. Y desde el punto de vista de seguridad», añadió Javier, «aunque la guardiana ha mostrado un comportamiento extraordinario, sigue siendo un animal salvaje. La presencia del bebé podría alterar su conducta de maneras impredecibles». Héctor asintió, comprendiendo las preocupaciones, pero su expresión mostraba una determinación tranquila. «Por favor, consúltenlo. Siento que debe haber un cierre para esta historia, un reconocimiento». Mientras Sofía regresaba al interior del hospital para hablar con la doctora, la noticia del extraordinario encuentro entre Héctor y la guardiana se propagaba como fuego. Más vehículos de prensa llegaban al estacionamiento y las redes sociales hervían con las imágenes que ya circulaban. En la habitación de Martín, Guadalupe sostenía al pequeño en brazos, meciéndolo suavemente mientras tarareaba una canción de cuna. La puerta se abrió y Sofía entró, seguida por la Dra. Jiménez. «Señora Vargas», comenzó Sofía, «su esposo ha hecho una solicitud poco común. Él quisiera que Martín fuera llevado afuera para encontrarse con la yegua que lo protegió». Guadalupe levantó la mirada, sorprendida. «¿Afuera? ¿Con ese animal salvaje?» «Entiendo su preocupación», intervino la doctora. «Desde un punto de vista médico, Martín está lo suficientemente estable para un breve traslado. Podríamos llevarlo en su cuna portátil, bien abrigado, y mantenerlo completamente seguro en todo momento». «¿Pero es necesario?», preguntó Guadalupe, apretando inconscientemente al bebé contra su pecho. «¿No es peligroso?». «Su esposo parece sentir que es importante», respondió Sofía con suavidad, «una especie de agradecimiento, de reconocimiento por lo que ocurrió». Guadalupe miró al bebé en sus brazos, recordando que de no ser por aquella extraña intervención, probablemente estaría llorando no solo a su hija y yerno, sino también a su nieto. «Si Héctor lo cree necesario», dijo finalmente, «y si ustedes garantizan la seguridad de Martín,
Estoy de acuerdo. 15 minutos después, una procesión inusual emergía de las puertas del hospital. La Dra. Jiménez y una enfermera llevaban una cuna portátil médica, donde Martín, bien abrigado y despierto, observaba con ojos curiosos el mundo exterior. Detrás de ellos, Guadalupe caminaba del brazo de Héctor, ambos con expresiones solemnes. La multitud se abrió para dejarlos pasar, un silencio respetuoso descendiendo nuevamente sobre el estacionamiento. Javier, el doctor, Saldívar y Gabriela se acercaron para recibirlos. «Hemos ampliado el perímetro de seguridad», explicó Javier, «y tenemos tranquilizantes preparados por si el animal muestra algún signo de agitación». La guardiana, que había estado pastando tranquilamente, levantó la cabeza al notar el movimiento. Sus orejas se orientaron hacia adelante, su cuerpo repentinamente alerta. «Procedamos con extrema precaución», advirtió Saldívar, observando atentamente a la yegua. «Cualquier señal de estrés y retrocedemos inmediatamente». La Dra. Jiménez y la enfermera avanzaron lentamente, deteniéndose a una distancia prudente. Bajaron la cuna portátil hasta una altura donde la yegua pudiera ver a su ocupante sin que estuviera a su alcance. La reacción de la guardiana fue inmediata y asombrosa. En lugar de mostrar alarma o agresividad, el animal pareció reconocer al bebé. Dio varios pasos hacia adelante, su andar delicado y cuidadoso, hasta detenerse junto a la cuna. Con infinita suavidad, bajó su cabeza hasta que su hocico quedó a centímetros del pequeño Martín. El bebé, lejos de asustarse, gorjeó alegremente y extendió sus manitas hacia el hocico aterciopelado del animal. Por un instante, sus pequeños dedos rozaron el morro de la yegua en una caricia que pareció conectar dos mundos. «¡Dios mío!», susurró la Dra. Jiménez, incrédula ante lo que presenciaba. «Es como si se reconocieran». Las imágenes del encuentro entre Martín y la guardiana recorrieron el mundo con la velocidad del rayo. Noticieros internacionales, redes sociales y programas de televisión reprodujeron una y otra vez el momento en que el bebé y la yegua salvaje se reconocían en un gesto que parecía trascender las barreras entre especies. El milagro de San Lorenzo, como lo habían bautizado los medios, se convirtió en un fenómeno global que atrajo la atención de científicos, periodistas y curiosos por igual. 3 días después del extraordinario encuentro, la situación en San Lorenzo había evolucionado. El Hospital General, normalmente un lugar tranquilo, se había convertido en el epicentro de una tormenta mediática. Periodistas acampaban permanentemente en los alrededores, mientras equipos de televisión transmitían en vivo actualizaciones sobre el estado del bebé y la yegua. En una sala de conferencias improvisada en el ala administrativa del hospital, un grupo heterogéneo de personas discutía el futuro inmediato de los protagonistas de esta historia extraordinaria. Alrededor de la mesa estaban sentados Héctor y Guadalupe Vargas, el doctor Saldívar, Gabriela Montoya de la Reserva Natural, Javier Mendoza, la Dra. Jiménez, Sofía Alcántara y 2 recién llegados, el doctor Fernando Quintero, un reconocido etólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la licenciada Pilar Mendizábal, representante de la Secretaría de Medio Ambiente. Según todos los exámenes, explicaba la doctora Jiménez, Martín está completamente recuperado. Médicamente está listo para recibir el alta hoy mismo. Guadalupe asintió, visiblemente aliviada. Gracias a Dios y a todos ustedes. El asunto que nos reúne, intervino la licenciada Mendizábal, es determinar qué haremos con la guardiana. Han pasado 3 días y el animal sigue rehusándose a abandonar los alrededores del hospital.
Hemos intentado varias estrategias, explicó Gabriela. Ofrecerle comida para atraerla de vuelta hacia la montaña, utilizar sonidos de su manada, incluso intentamos un cerco móvil, pero se resiste o encuentra la manera de volver. Lo que estamos presenciando, intervino el doctor Quintero, ajustándose las gafas, es un comportamiento absolutamente extraordinario. He estudiado casos de animales salvajes que forman vínculos con humanos, pero nunca algo tan específico, tan dirigido, podríamos decir. ¿Sugiere que la yegua ha formado un vínculo real con el bebé?, preguntó Héctor, inclinándose hacia adelante con interés. Toda la evidencia apunta en esa dirección, asintió el etólogo. Durante esos 3 días críticos en la montaña, se formó una conexión que desafía nuestro entendimiento actual del comportamiento animal. La guardiana no solo protegió a Martín, desarrolló lo que podríamos llamar un apego maternal hacia él. Pero ahora que Martín está recuperado, señaló la licenciada Mendizábal, debemos considerar el bienestar del animal. No podemos mantener a un caballo salvaje indefinidamente en un estacionamiento. Un silencio reflexivo descendió sobre la sala mientras todos consideraban la difícil situación. Tengo una propuesta, dijo finalmente Javier. Los señores Vargas mencionaron que planean mudarse aquí a San Lorenzo para estar cerca del lugar donde descansa su hija y yerno, ¿correcto? Héctor asintió. Así es. Vendimos nuestra casa en la Ciudad de México. No podíamos seguir allí después de lo sucedido. Mi idea es esta, continuó Javier. Hay una pequeña propiedad disponible en el borde de la reserva natural. Tiene unas 5 hectáreas de terreno, suficiente para que la guardiana tenga espacio, pero también está cerca de la civilización. Podríamos establecer un programa especial que permita que el animal permanezca allí, bajo supervisión científica, y también permitir visitas regulares de Martín. El doctor Saldívar se enderezó, visiblemente interesado. Es una idea fascinante desde el punto de vista científico. Podríamos estudiar esta extraordinaria conexión a largo plazo. Esperen, interrumpió Gabriela. Estamos hablando de un animal salvaje, no de una mascota. La guardiana pertenece a su manada, a su hábitat natural. Normalmente estaría de acuerdo, respondió el doctor Quintero, pero este es un caso excepcional. La yegua ha elegido voluntariamente permanecer cerca del bebé, rechazando múltiples oportunidades de regresar a la montaña. Forzar su retorno podría causarle un estrés significativo. La licenciada Mendizábal, que había estado tomando notas, levantó la mirada. Desde el punto de vista legal, podríamos establecer un estatus especial para este animal. Un programa de investigación científica con permisos especiales, bajo la supervisión conjunta de la reserva y la universidad. ¿Y ustedes estarían dispuestos a asumir esa responsabilidad?, preguntó Sofía, mirando a los abuelos de Martín. Guadalupe y Héctor intercambiaron una mirada larga, comunicándose sin palabras como solo pueden hacerlo las parejas que han compartido décadas de vida. Ese animal salvó a nuestro nieto, respondió finalmente Héctor. Le debemos todo. Si los expertos creen que esta es la mejor solución para todos, estamos dispuestos a adaptarnos. No será una tarea sencilla, advirtió Saldívar. Requerirá paciencia, recursos y un compromiso a largo plazo. Nuestra hija y yerno tenían un seguro de vida, explicó Guadalupe. Los recursos no son problema. Y en cuanto al compromiso, miró hacia la ventana, donde se podía ver parte del estacionamiento y la figura inconfundible de la guardiana pastando tranquilamente. Creo que todos en esta habitación entendemos lo que significa el compromiso verdadero después de lo que hemos presenciado.
La pequeña casa de adobe y tejas rojas en el límite de la reserva natural rebosaba de actividad en aquella soleada mañana de octubre. Trabajadores iban y venían, cargando materiales de construcción, mientras Héctor Vargas supervisaba las obras desde la sombra del amplio porche. A un mes del milagroso rescate de su nieto, la familia se había instalado temporalmente en un apartamento en San Lorenzo mientras acondicionaban lo que sería su nuevo hogar. «El corral estará terminado esta tarde», informó Javier Mendoza, acercándose con planos enrollados bajo el brazo. «Hemos diseñado un espacio que le dará a la guardiana suficiente libertad para moverse, pero también la seguridad necesaria». Héctor asintió, observando la extensión de terreno que rodeaba la propiedad. Los pastos verdes ondulaban suavemente hasta encontrarse con el inicio del bosque, creando un paisaje que parecía sacado de un cuento. «¿Crees que se adaptará?», preguntó el anciano, la preocupación evidente en su voz. «Los equinos son animales increíblemente adaptables», respondió Javier, «y esta yegua en particular ha demostrado una inteligencia y flexibilidad extraordinarias». Desenrolló los planos sobre una mesa improvisada, mostrando el diseño del refugio especial que habían concebido. «Mire, tendrá un establo cubierto aquí, con acceso libre al corral exterior. La valla se extiende hasta aquí, conectando con el borde de la reserva, lo que le permitirá percibir a su manada en la distancia. Y esta sección», señaló un área cercana a la casa, «será un espacio de interacción seguro para las visitas de Martín». En ese momento, una camioneta blanca con el logo de la Secretaría de Medio Ambiente se detuvo frente a la casa. De ella descendieron la licenciada Mendizábal y el doctor Quintero, ambos cargando carpetas y dispositivos electrónicos. «Buenos días», saludó Pilar Mendizábal, acercándose al porche. «Veo que las obras avanzan con buen ritmo». «Así es», confirmó Héctor. «Los constructores dicen que podremos mudarnos definitivamente en 2 semanas». «Excelente», respondió el doctor Quintero, observando con aprobación los trabajos. «Justo a tiempo para la llegada de la guardiana». Tras numerosas reuniones y gestiones administrativas, finalmente se había aprobado el programa especial para la yegua. Se había creado un estatus único, designándola como espécimen protegido bajo investigación científica, lo que permitía su reubicación en la propiedad de los Vargas bajo estrictas condiciones de supervisión y estudio. «Tenemos noticias», continuó la licenciada, sacando un documento oficial de su carpeta. «El Comité Científico Internacional ha aprobado formalmente el protocolo de investigación. Universidad Nacional, la Universidad de Cornell y el Centro Internacional de Comportamiento Animal colaborarán en el estudio a largo plazo de este caso». «¿Y eso qué significa para nosotros y para la guardiana?», preguntó Héctor. «Significa que este proyecto tiene ahora reconocimiento y protección internacional», explicó el doctor Quintero. «Tendremos recursos para garantizar el bienestar del animal durante años y podremos documentar científicamente esta extraordinaria relación entre la yegua y su nieto». En ese momento, el sonido de otro vehículo interrumpió la conversación. Era Guadalupe, llegando con el pequeño Martín. El bebé, ahora de 7 meses, se había recuperado completamente de su ordalía y mostraba un desarrollo normal, para alivio de médicos y familiares. «Miren quién quería ver cómo avanza su nueva casa», anunció Guadalupe, sacando al pequeño del asiento de seguridad. Martín, vestido con un mameluco azul y un pequeño sombrero para protegerlo del sol, gorjeaba alegremente mientras sus ojos curiosos recorrían el entorno. Cuando Héctor se acercó para tomarlo en brazos, el bebé extendió sus manitas hacia él, sonriendo. «¿Cómo está mi campeón?», saludó el abuelo,
abrazando al pequeño contra su pecho. ¿Quieres ver dónde vivirá tu amiga? Como si entendiera perfectamente, Martín aplaudió entusiasmado. Es asombroso, comentó el doctor Quintero, observando al bebé. Cada vez que mencionamos a la guardiana en su presencia, muestra una reacción positiva inmediata. Es como si recordara la conexión, porque la recuerda, afirmó Guadalupe con convicción. Todas las noches, antes de dormir, le mostramos fotos de ella, y cuando la visitamos en el centro temporal, la reconoce inmediatamente. La guardiana había sido trasladada a un centro de recuperación de fauna silvestre en las afueras de San Lorenzo 2 semanas después del rescate. Allí, en un espacio adecuado para equinos, esperaba su traslado definitivo mientras los veterinarios monitoreaban su salud y comportamiento. De manera notable, la yegua solo mostraba signos de verdadera calma y contentamiento durante las visitas programadas de Martín y sus abuelos. «Les tengo otra sorpresa», dijo Javier, consultando su reloj. El doctor Saldívar debería estar llegando con... No necesitó terminar la frase. Una camioneta con el logo de la Reserva Natural apareció en el camino de acceso. Detrás de ella, un remolque especial para caballos avanzaba lentamente. «¿Hoy?», exclamó Guadalupe, sorprendida. «Pensé que el traslado sería la próxima semana». «Terminamos las instalaciones básicas antes de lo previsto», explicó Javier con una sonrisa. Y el doctor Saldívar consideró que no había razón para esperar. «La guardiana ha estado inquieta estos días». El remolque se detuvo junto al corral recién construido. Del vehículo principal descendió el doctor Saldívar, acompañado por 2 asistentes veterinarios y Gabriela Montoya, quien, aunque inicialmente escéptica, se había convertido en una apasionada defensora del proyecto. «Todo está listo», anunció Saldívar, acercándose al grupo. «La hemos sedado ligeramente para el viaje, solo para evitarle estrés, pero está perfectamente consciente». Martín, en brazos de su abuelo, comenzó a agitarse emocionado, como si percibiera lo que estaba ocurriendo. «Creo que alguien está ansioso por el reencuentro», comentó Gabriela, sonriendo al bebé. Con meticulosa precisión, el equipo veterinario preparó todo para el descenso de la guardiana. Colocaron una rampa especial y aseguraron el perímetro, aunque todos dudaban que el animal intentara escapar. «¿Deberíamos acercarnos?», preguntó Héctor, ajustando a Martín en sus brazos. «Mantengamos una distancia respetuosa por ahora», aconsejó Saldívar. «Dejemos que se oriente y reconozca el nuevo entorno. Luego, si muestra signos positivos, pueden aproximarse». La puerta trasera del remolque se abrió lentamente. Por un momento, no hubo movimiento. Luego, la guardiana apareció, su pelaje oscuro brillando bajo el sol de la mañana. Se detuvo en la rampa, sus hollares dilatados captando los nuevos olores, sus orejas moviéndose en todas direcciones, alerta. «Está evaluando el entorno», explicó Quintero en voz baja. «Es un comportamiento normal en equinos». La yegua descendió con cautela, sus cascos resonando en la rampa metálica. Al llegar al suelo, se detuvo nuevamente, observando el amplio corral con sus instalaciones nuevas, la casa en la distancia y, finalmente, al grupo de personas que la observaban expectantes. Fue entonces cuando Martín, incapaz de contener su emoción, soltó un chillido de alegría y extendió sus brazos hacia el animal. El sonido pareció actuar como un interruptor en la guardiana. Sus orejas se orientaron inmediatamente hacia el bebé, su postura cambió de cautelosa a alerta y con un suave relincho comenzó a caminar directamente hacia el grupo. «No se muevan», instruyó Saldívar, aunque era innecesario.
Nadie parecía capaz de romper el hechizo del momento. La yegua se detuvo a unos metros de Héctor y Martín, extendiendo su cuello, sus hollares dilatados captando el aroma del bebé. El pequeño, lejos de mostrar miedo, se inclinaba hacia adelante en los brazos de su abuelo, gorjeando y extendiendo sus manitas. Los meses siguientes transcurrieron con una cadencia propia, marcada por el ritmo de adaptación tanto de la familia Vargas como de la guardiana a su nueva vida compartida. La casa de adobe se había convertido en un hogar, decorada con fotografías familiares y algunos muebles rescatados de la vida anterior en Ciudad de México. El corral y las instalaciones para la yegua habían evolucionado gracias a las observaciones continuas y las recomendaciones de los expertos. Era una mañana de enero, 6 meses después del accidente, cuando el doctor Quintero se sentó en el porche con su tablet, revisando notas mientras Héctor servía café en 2 tazas de cerámica local. Sus observaciones han sido invaluables, señor Vargas, comentó el etólogo, aceptando agradecido la bebida caliente. El invierno en la sierra traía mañanas frías que hacían del café una necesidad casi medicinal. El diario de comportamiento que usted y su esposa mantienen nos proporciona detalles que las cámaras y sensores no pueden captar. Héctor asintió, sentándose en una mecedora de madera que él mismo había restaurado. A sus 68 años, había descubierto una nueva pasión en la carpintería, actividad que le ayudaba a procesar el dolor por la pérdida de su hija. Es lo mínimo que podemos hacer. Además, observarla se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria. Desde el interior de la casa llegaba la voz melodiosa de Guadalupe cantando una nana, mezclada con las risas de Martín. El pequeño, que ahora tenía 1 año, había comenzado a dar sus primeros pasos tambaleantes, mostrando una energía y curiosidad insaciables. ¿Ha notado algún cambio reciente en el comportamiento de la guardiana?, preguntó Quintero, tomando notas en su tablet. Héctor reflexionó un momento, observando a través de la ventana hacia el corral donde la yegua pastaba tranquilamente. Ha estado más inquieta cuando se acerca la manada salvaje. Sucede aproximadamente cada 10 días. Se acercan hasta el límite del bosque y ella corre a la valla, relincha, pero nunca intenta escapar. Es como si quisiera comunicarse, pero no tuviera intención de unirse a ellos. Fascinante, murmuró Quintero. Mantiene un vínculo con su grupo original, pero ha elegido claramente quedarse aquí. Los análisis hormonales muestran niveles normales de estrés, lo que sugiere que está cómoda con su decisión. En ese momento, la puerta se abrió y Guadalupe apareció con Martín en brazos. El niño vestía un overol azul y una camiseta con dinosaurios, su cabello negro rizado, enmarcando un rostro redondo que irradiaba felicidad. «Alguien quiere su visita matutina», anunció Guadalupe, sonriendo. Como cada mañana desde que se habían mudado a la propiedad, era hora del ritual que tanto científicos como familia observaban con asombro renovado. Martín extendió los brazos hacia su abuelo, balbuceando entusiasmado. «Yaya, yaya», repetía, su versión infantil de yegua, que se había convertido en su primera palabra reconocible. «Sí, campeón, vamos a ver a la guardiana», confirmó Héctor, tomándolo en brazos. El doctor. Quintero activó discretamente la cámara de su tablet. Aunque el área estaba equipada con múltiples dispositivos de grabación para el estudio científico, estas interacciones espontáneas siempre ofrecían perspectivas valiosas. El trío caminó hacia el corral, donde un área especialmente diseñada permitía la interacción segura. Al verlos aproximarse, la guardiana levantó la cabeza de inmediato, sus orejas orientándose hacia ellos. Con un suave relincho,
Trotó hasta la valla, su comportamiento evidenciando reconocimiento y anticipación. «Ya, ya», exclamó Martín con júbilo, agitando sus pequeñas manos. Héctor lo sostuvo a una altura segura mientras la guardiana extendía su cuello por encima de la valla baja. Con infinita suavidad, el animal acercó su hocico al niño, quien, sin mostrar miedo alguno, colocó sus manos en el morro aterciopelado. «La capacidad de recordar de los equinos es legendaria», comentó Quintero, «pero esta relación va más allá del simple reconocimiento. Hay un vínculo emocional genuino aquí». «No necesitamos ciencia para ver eso», respondió Guadalupe con una sonrisa. «Solo hay que mirarlos». La escena, repetida diariamente durante meses, nunca dejaba de maravillar a quienes la presenciaban. La guardiana permanecía perfectamente quieta mientras Martín la acariciaba, incluso cuando el pequeño, con su coordinación aún en desarrollo, no era precisamente delicado. La yegua parecía entender instintivamente la fragilidad del niño y adaptaba su comportamiento en consecuencia. «Hemos documentado más de 200 interacciones similares», continuó Quintero, «y en ninguna ocasión ha mostrado signos de impaciencia o agresividad. Es extraordinario, considerando que sigue siendo técnicamente un animal salvaje». El momento fue interrumpido por el sonido de un vehículo aproximándose. Era Javier Mendoza, en su camioneta oficial de la reserva. Al estacionarse, descendió acompañado por una mujer joven que cargaba equipo fotográfico profesional. «Buenos días a todos», saludó el guardabosques. «Les presento a Valeria Ortiz, de National Geographic. Ha venido para el reportaje especial sobre la guardiana». El interés mediático en la historia había fluctuado con los meses, pero nunca había desaparecido por completo. Ahora, la prestigiosa revista preparaba un amplio reportaje sobre este caso único de conexión interespecies. «Es un honor conocerlos», saludó Valeria, estrechando manos. «He seguido esta historia desde el principio, pero verlo en persona es...». Se detuvo, observando a Martín y la guardiana, «simplemente extraordinario». Héctor, siempre protector, mantuvo a Martín en sus brazos mientras evaluaba a la recién llegada. Tras meses de atención mediática, la familia había desarrollado un sexto sentido para distinguir entre el sensacionalismo y el interés genuino. Valeria parecía pertenecer a la segunda categoría. «Lo pueden tomar fotografías», concedió Guadalupe, «pero sin flash y respetando la distancia que indiquemos. Martín y la guardiana tienen su rutina y no queremos interrumpirla». «Por supuesto», asintió Valeria. «Queremos documentar, no interferir. De hecho, me gustaría pasar varios días aquí, capturando la vida cotidiana, si están de acuerdo». La conversación continuó mientras Martín seguía interactuando con la guardiana. El niño había comenzado a canturrear una melodía simple, algo que hacía frecuentemente durante estas visitas. Para sorpresa de todos, la yegua inclinaba su cabeza como si estuviera escuchando atentamente. «Esto también es nuevo», comentó Héctor. «Hace unas semanas comenzó a cantarle y ella parece responder. A veces incluso relincha suavemente, como acompañándolo». Valeria capturó el momento con su cámara, el obturador silencioso, inmortalizando una imagen que pronto sería vista por millones. Un niño pequeño cantando para una yegua salvaje que lo miraba con lo que solo podía describirse como adoración. «El sonido juega un papel fundamental en la comunicación equina», explicó Quintero. «Están desarrollando su propio lenguaje, único para ellos dos». Mientras observaban esta extraordinaria comunicación, Javier se acercó a Héctor con expresión ligeramente preocupada. «Hay algo que deberíamos discutir», dijo en voz baja. «Hemos detectado actividad inusual en los límites de la reserva, cazadores furtivos,
Posiblemente. Héctor frunció el ceño. ¿Crees que podría haber algún riesgo? Probablemente no, respondió Javier, pero estamos aumentando las patrullas. Y Byrne dudó un momento. Considerando el valor que algunos podrían atribuir a la guardiana, ahora que es famosa, recomendaría instalar algunas medidas de seguridad adicionales. La preocupación se reflejó en el rostro del anciano mientras observaba a su nieto y la yegua, ajenos a cualquier peligro potencial, inmersos en su burbuja de conexión mutua. La idea de que alguien pudiera amenazar esta relación extraordinaria era perturbadora. «Haz lo que sea necesario», respondió finalmente. «No escatimes en precauciones». La primavera había llegado a la Sierra Madre Occidental, transformando el paisaje con explosiones de color y vida. Flores silvestres salpicaban los pastizales donde la guardiana galopaba libremente, mientras Martín, ahora con 2 años recién cumplidos, la observaba maravillado desde los brazos de su abuelo. «¡Corre, Yaya, corre!», exclamaba el pequeño, aplaudiendo entusiasmado mientras la yegua ejecutaba piruetas, como si estuviera presentando un espectáculo exclusivamente para él. Habían pasado 18 meses desde el milagroso rescate, y la historia de la guardiana y Martín había evolucionado de noticia sensacionalista a objeto de estudio científico respetado. El reportaje de National Geographic, publicado 3 meses atrás, había capturado la esencia de esta extraordinaria relación con fotografías que conmovieron al mundo. La imagen de portada, Martín dormido sobre una manta en el prado con la guardiana vigilante a su lado, se había convertido en un símbolo de la conexión trascendental posible entre humanos y animales. «Va a ser un niño de caballos», comentó Guadalupe, acercándose con una canasta de picnic. El día era perfecto para almorzar al aire libre, una actividad que se había convertido en tradición familiar durante los días soleados. «Igual que su madre», respondió Héctor con una sonrisa melancólica. Marisol, su difunta hija, había sido una ávida jinete en su juventud. A veces me pregunto si es eso lo que la guardiana percibe en él. Algo familiar, heredado. Extendieron la manta bajo un gran encino mientras la guardiana seguía trotando en círculos por el prado. Desde la implementación de las medidas de seguridad sugeridas por Javier, un sistema de vigilancia perimetral y guardias ocasionales, la propiedad se sentía como un santuario seguro. Los Vargas habían aprendido a vivir con las cámaras discretas y los investigadores que ocasionalmente visitaban para documentar el progreso del Proyecto Guardiana, como lo había bautizado oficialmente la universidad. ¿Qué te parece si después de comer intentamos la nueva actividad que sugirió el doctor Quintero?, propuso Héctor mientras servía limonada en vasos coloridos de plástico. Guadalupe asintió, sacando un pequeño libro de cuentos ilustrados de la canasta. Martín ya reconoce las imágenes de caballos en sus libros y siempre señala a la guardiana. Será interesante ver si ella reacciona a las imágenes también. El pequeño, ocupado construyendo una torre inestable con bloques de madera, levantó la mirada al escuchar el nombre de su amiga. «¿Yaya Cuentos?», preguntó con su vocabulario limitado pero expresivo. «Sí, mi amor», confirmó Guadalupe. «Después de comer le leeremos cuentos a la guardiana». La comida transcurrió con la apacible rutina familiar que habían establecido. Martín, aunque aún batallaba con algunos alimentos, había desarrollado un apetito saludable y una independencia creciente que manifestaba insistiendo en sostener su cuchara por sí mismo, con resultados mixtos. La guardiana, como si entendiera la dinámica familiar, pastaba tranquilamente a una distancia respetuosa durante las comidas, siempre visible pero nunca intrusiva.
Esta capacidad de leer situaciones sociales humanas y adaptar su comportamiento era uno de los aspectos más fascinantes documentados por los investigadores. «Parece que tenemos compañía», comentó Héctor, señalando hacia el camino de acceso. Una camioneta con el emblema de la Reserva Natural se aproximaba lentamente. No era inusual que Javier o Gabriela hicieran visitas improvisadas, pero algo en la velocidad del vehículo, en su aproximación cautelosa, alertó al instinto paternal de Héctor. «Guadalupe, lleva a Martín a la casa», dijo con voz tranquila pero firme. «¿Qué sucede?», preguntó ella, ya recogiendo al niño y los restos del picnic. «Probablemente nada, pero prefiero asegurarme». Mientras Guadalupe se dirigía a la casa con Martín, quien protestaba por la interrupción de su almuerzo al aire libre, Héctor caminó hacia el camino de entrada. Para su alivio, reconoció a Javier al volante, pero la expresión tensa del guardabosques confirmó sus sospechas de que algo no andaba bien. «Héctor», saludó Javier, descendiendo rápidamente. «Lamento interrumpir su día familiar, pero tenemos una situación». «¿Los cazadores furtivos?», preguntó Héctor directamente. Javier asintió, su expresión grave. «Interceptamos a 2 hombres en el límite norte de la reserva ayer. Llevaban equipo de captura para animales grandes y, lo más preocupante, tenían fotografías de la guardiana y un mapa detallado de esta propiedad». Un escalofrío recorrió la espalda de Héctor. «¿Qué querían exactamente?». «No hablaron mucho, pero sospechamos que trabajan para algún coleccionista privado o circo. La fama de la guardiana la ha convertido en un objetivo valioso. Un ejemplar con sus características y, especialmente, su historia documentada, podría valer una fortuna en ciertos mercados». Héctor miró instintivamente hacia donde la guardiana pastaba, ajena a la amenaza que se cernía sobre ella. El animal, percibiendo quizás la tensión, levantó la cabeza y miró en su dirección, orejas alertas. «¿Qué sugieren que hagamos?», preguntó finalmente. «Por ahora, hemos aumentado las patrullas en toda la zona», respondió Javier. «La policía estatal está involucrada y los 2 sujetos permanecen detenidos, pero no sabemos si actúan solos o forman parte de una operación más grande». Javier hizo una pausa, claramente incómodo con lo que estaba a punto de proponer. «El doctor Saldívar y yo hemos discutido la posibilidad de trasladar temporalmente a la guardiana a una instalación más segura hasta que podamos garantizar que la amenaza ha pasado». «¿Trasladarla?». La idea sacudió a Héctor. «¿Qué hay de Martín? Esos 2 han desarrollado un vínculo que va más allá de lo ordinario. Separarlos podría ser traumático para ambos». En ese momento, como invocada por la conversación, Guadalupe regresó sin Martín. «Está viendo sus dibujos animados», explicó, uniéndose a la conversación. «¿Qué sucede?». Rápidamente, Javier repitió la explicación mientras la preocupación se instalaba en el rostro de Guadalupe. «No podemos separarlos», declaró ella con la misma convicción que su esposo. «Martín ya perdió a sus padres. La guardiana se ha convertido en una constante vital en su vida, una conexión con el momento en que fue salvado. Los psicólogos infantiles que lo han evaluado han enfatizado la importancia de mantener esta relación para su desarrollo emocional saludable». Javier asintió, comprendiendo la complejidad de la situación. «Entonces necesitamos desarrollar un plan de protección más robusto, aquí mismo». En ese momento, un chillido de deleite captó su atención. Martín, aprovechando un momento de distracción, había escapado de la casa y corría tambaleante hacia la guardiana, quien lo observaba con lo que solo podía describirse como afecto equino. El niño, con la velocidad sorprendente de un pequeño de 2 años, alcanzó la valla baja del corral antes de que los adultos pudieran reaccionar. «Yaya, mía», declaró el pequeño con determinación,
abrazándose a la valla mientras la yegua bajaba suavemente su cabeza para saludarlo. El sol de la tarde bañaba con luz dorada la propiedad de los Vargas, mientras una pequeña multitud se reunía en el amplio patio decorado con globos y serpentinas coloridas. Era el 5º cumpleaños de Martín, una fecha que siempre traía emociones encontradas, celebración por la vida del pequeño y recuerdo silencioso de los padres ausentes. Los últimos 3 años habían traído cambios significativos. Tras el incidente con los cazadores furtivos, la propiedad se había transformado en un santuario oficialmente protegido. La Secretaría de Medio Ambiente, impresionada por el interés científico y mediático del caso, había designado toda el área como Reserva Especial La Guardiana, con protección federal y guardias permanentes. ¡Tío Javier!, gritó Martín, corriendo hacia el guardabosques que llegaba con un paquete envuelto en papel brillante. A sus 5 años, el niño era la viva imagen de su padre, cabello negro rebelde, ojos expresivos y una sonrisa capaz de derretir corazones. «¡Feliz cumpleaños, campeón!», respondió Javier, inclinándose para recibir el abrazo entusiasta del pequeño. «Tengo algo especial para ti». Martín tomó el regalo con reverencia, pero en lugar de abrirlo inmediatamente, miró hacia el corral donde la guardiana observaba la celebración con atención. «¿Puedo mostrárselo a Yaya primero?», Javier intercambió una mirada divertida con Héctor, quien se acercaba con una bandeja de refrescos. «Algunas cosas nunca cambian», comentó el abuelo. «Y no deberían», respondió Javier. «Lo que tienen esos dos es algo único en el mundo». Era cierto. A lo largo de los años, la relación entre Martín y la guardiana había evolucionado de maneras que continuaban asombrando a científicos y visitantes por igual. La yegua, ahora estimada en unos 15 años, mantenía una vitalidad extraordinaria. Su pelaje, aunque salpicado con algunos pelos blancos, brillaba con salud, y su comportamiento seguía desafiando todo lo conocido sobre animales salvajes. «Adelante», autorizó Héctor, «pero recuerda las reglas, siempre visible desde la casa y nada de entrar al corral sin supervisión». Martín asintió solemnemente. Aunque joven, entendía perfectamente la importancia de estas normas de seguridad. Con el regalo firmemente sujeto bajo el brazo, corrió hacia el área de interacción junto al corral, un espacio especialmente diseñado para sus encuentros diarios con la guardiana. Guadalupe salió de la cocina, secándose las manos en su delantal. «¿Ya llegaron los Quintero?», preguntó, refiriéndose al etólogo y su familia, que se habían convertido en amigos cercanos con el paso de los años. «Acaban de llamar», respondió Héctor. «Están en camino, trayendo ese pastel especial que Martín tanto quería». La fiesta prometía ser un evento alegre pero íntimo. Después de años de atención mediática, los Vargas habían logrado establecer una vida relativamente normal, protegiendo celosamente la privacidad de Martín, mientras colaboraban con el estudio científico continuado sobre la guardiana. Desde la zona de interacción llegaban las risas de Martín mezcladas con los suaves relinchos de la guardiana. El niño había abierto su regalo, un kit de cuidado equino infantil, y le mostraba entusiasmado cada elemento a la yegua, quien observaba con la atención paciente que siempre le dedicaba. «A veces me pregunto quién ha enseñado más a quién», comentó Gabriela Montoya, quien acababa de llegar y observaba la escena junto a los demás. «Si nosotros a entender el comportamiento animal o la guardiana, a entender lo que significa realmente la conexión, el doctor Saldívar, quien a sus 70 y tantos años seguía visitando regularmente para chequeos veterinarios, asintió pensativamente. La ciencia puede explicar los mecanismos, pero hay algo aquí que trasciende nuestras teorías,
algo que quizás solo ellos dos comprenden completamente. La tarde avanzó con la cadencia relajada de una celebración familiar. Pastel, juegos, regalos y risas. Martín, centro de todas las atenciones, alternaba entre disfrutar con sus pocos pero queridos amigos de la escuela local y hacer visitas frecuentes a la guardiana, como si quisiera asegurarse de que ella también participaba en la celebración. Cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, llegó el momento del ritual que se había convertido en tradición. Héctor sacó su vieja guitarra, afinándola cuidadosamente mientras todos se reunían en semicírculo frente al corral. La canción de siempre, abuelo, pidió Martín, sentándose en primera fila sobre la hierba. Héctor comenzó a tocar una melodía suave, una nana tradicional mexicana que Marisol solía cantar. La familia entera se unió, sus voces mezclándose en perfecta armonía, mientras la guardiana, como si entendiera el significado del momento, se acercó hasta el límite del corral, quieta y atenta. Lo que sucedió a continuación dejó a todos los presentes sin aliento. La guardiana, con movimientos suaves y deliberados, empezó a marcar el ritmo de la música con sus cascos. Una danza improvisada que seguía perfectamente el compás de la canción. No era un comportamiento aleatorio, sino una respuesta consciente a la música, una participación deliberada en el ritual familiar. «Increíble», susurró el doctor Quintero, quien discretamente había comenzado a grabar con su teléfono. Esto es cognición musical avanzada, pero más allá del asombro científico, era el aspecto emocional lo que conmovía a todos. La guardiana bailaba para Martín, sus ojos fijos en el niño, quien observaba maravillado, con una sonrisa tan brillante que parecía iluminar el anochecer. Cuando la canción terminó, un silencio reverente descendió sobre el grupo. Martín se levantó y caminó hasta la valla, extendiendo su pequeña mano. La guardiana bajó su cabeza, tocando suavemente la palma del niño con su hocico aterciopelado. «Te quiero, ya», dijo Martín con la sencillez y honestidad que solo los niños poseen. La yegua resopló suavemente, un sonido que parecía una respuesta afirmativa. Guadalupe, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, se acercó a su esposo. «Marisol estaría tan orgullosa», susurró. «Su hijo ha sido bendecido con un ángel guardián poco convencional». Héctor asintió, incapaz de hablar por la emoción que apretaba su garganta. La tragedia que había llevado a este momento, la pérdida de su hija y yerno, nunca dejaría de doler. Pero de esa oscuridad había surgido algo extraordinario, algo que trascendía el entendimiento convencional. Un vínculo entre un niño y una yegua salvaje que desafiaba explicaciones, pero cuya realidad era innegable para cualquiera que lo presenciara. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo nocturno, la guardiana de la montaña continuaba su vigilia, protectora y compañera de un niño cuya vida había salvado y transformado para siempre. Y en ese sencillo intercambio de miradas entre especies diferentes, existía una verdad profunda sobre la capacidad de conexión que trasciende barreras, una lección de amor incondicional que ninguno de los presentes olvidaría jamás.